Bueno, en esta lección vamos a ver algunas propiedades del determinante, de la traza y del polinomio característico en relación con los autovalores que hemos descubierto en el último par de clases. Primero, fijémonos en una matriz triangular. Es fácil convencerse que el determinante es el producto de los elementos en la diagonal. Tomemos la matriz A como A11, A12 hasta 1n, pero como es triangular, por debajo de la diagonal no hay más que ceros, 0, 0, 0 hasta abajo. En la segunda fila, A22 desde la diagonal hasta A2n, pero por debajo de A22, ceros hasta abajo. De manera que todos los elementos debajo de la diagonal se anulan. ¿Cómo calcularíamos el determinante? Recordemos, tomamos un elemento de la primera columna. El único no nulo es A11. Tachamos la primera columna y la primera fila. Lo que queda es una matriz de dimensión n-1 por n-1, que también es triangular. El determinante de esta matriz, veces A11, es el determinante de la matriz A. Pero ahora podemos iterar el proceso, porque el determinante de esta nueva matriz vuelve a ser A22 por el determinante de una matriz triangular menor de tamaño n-2, n-2. Iteramos hasta llegar al último elemento. Y queda que el determinante de A es A11 por A22 hasta por ANN. Vamos a ver ahora los autovalores de esta matriz triangular. Resulta que son los elementos en la diagonal. Por ser A triangular, está claro que AN, m menor que n, es 0. Siempre que el número de columna sea más pequeño que el número de la fila, el elemento está por debajo de la diagonal y es 0. Bien, si a esta matriz le resto lambda por la identidad, también es triangular, porque es claro que lambda toca los elementos en la diagonal y queda ANM menos lambda delta NM. Aplicamos entonces la parte 1. Como acabamos de ver, el determinante de A menos lambda es el producto de los elementos en la diagonal, que en este caso son A sub i menos lambda. Y eso debe ser el polinomio característico. Pero esto quiere decir que tenemos el polinomio característico ya factorizado en n factores. Por tanto, tenemos a la vista sus raíces. Esto es, los autovalores de A, que son las A sub i. Desgraciadamente, esto no quiere decir que los autovalores se puedan calcular por eliminación gaussiana fácilmente. El determinante sí que se puede calcular así. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar la matriz A, que será 1, 2, menos 3, 2, menos 5, 3, menos 2, 3, 1. Vamos a calcular el determinante y los autovalores de manera directa, pero después vamos a volver a calcularlos por eliminación gaussiana y veamos si se obtiene lo mismo. Bien, para calcular mediante el método del polinomio característico, simplemente restamos lambda en la diagonal, como hemos hecho ya varias veces. Y el polinomio queda de esta forma, 1 menos lambda cuadrado por 5 menos 5 menos lambda, etc. Simplifíquenlo, por favor, y obtengan este resultado, menos lambda cubo menos 3 lambda cuadrado más 28 lambda menos 18. Ya tenemos a la vista el determinante de la matriz, porque fijémonos que si pongo lambda a 0, el polinomio característico se reduce al determinante. Así que este término constante, que no depende de lambda, menos 18, sería el determinante de la matriz original, ya que el polinomio característico es equivalente a tomar el determinante de A menos lambda, pero si ponemos lambda igual a 0, solo queda el determinante de A. Veamos ahora los autovalores. Tenemos que encontrar las raíces del polinomio característico, p de lambda igual a 0. Bueno, en un momento, con una calculadora, si las multiplicamos, obtenemos precisamente menos 18, que es el determinante de la matriz. Probemos ahora a triangular la matriz utilizando eliminación de Gauss-Jordan y a ver qué obtenemos. A la segunda fila le resto 2 veces la primera y a la tercera fila le sumo 2 veces la primera y obtenemos esta matriz auxiliar en la que hemos conseguido 2 ceros por debajo del primer elemento. A continuación, a la tercera fila le sumamos 7 novenos de la segunda fila
y ya tenemos la matriz triangulada. El determinante, que es el producto de los elementos en la diagonal, vuelve a ser menos 18. Es el mismo. Sin embargo, los autovalores de esta nueva matriz son 1, menos 9 y 2, ya que es una matriz triangular y los autovalores son los elementos en la diagonal. Y esos autovalores son distintos de los autovalores que tenía nuestra matriz inicial A. Así que estas operaciones que hemos seguido por filas, las operaciones elementales sobre esta familia de vectores, nos mantienen el producto de los autovalores, que es el determinante, pero no respetan cada uno de los autovalores, por lo cual hay que tener cuidado. Bien, como hemos observado que el determinante aparece en el polinomio característico, podemos afirmar inmediatamente que un operador lineal sobre un espacio de dimensión finita, pensad en una matriz si queréis, es un isomorfismo, es decir, es biyectivo, si y solamente si el término independiente de su polinomio característico es distinto de 0. Ese término independiente, claro, es el determinante. Demostrémoslo. En primer lugar, el determinante del operador lineal es simplemente el polinomio característico evaluado en lambda igual a 0, es decir, el término independiente. Bien, el que f, el operador lineal, sea un isomorfismo, implica en las dos direcciones, es decir, la implicación en sentido contrario también es cierta, que si f de omega es 0, entonces el vector omega tiene que ser 0. Es decir, f es inyectivo y, como ya vimos, es suprayectivo y es biyectivo. Bien, tomemos una base B del espacio V1 hasta Vn. Entonces este vector omega tendrá unas coordenadas x1, x2 hasta xn, así que lo podemos escribir como x1v1 más x2v2 hasta xnvn. Su imagen bajo el operador lineal, f de omega, tendrá también unas coordenadas y, así que será y1 por v1 hasta yn por vn. Si este es 0, entonces las y1 hasta yn son 0, ¿de acuerdo? Pero y1 hasta yn es un vector que podemos obtener por la matriz que representa a f en la base que hemos tomado, multiplicada por el vector x1 hasta xn. Y esto está igualado a 0. Entonces, si hay tales coordenadas x distintas de 0, es que el determinante de f es 0. Y por tanto, el polinomio característico en lambda igual a 0 se anula. Todas estas implicaciones son implicaciones de doble sentido. De manera que, si el polinomio característico tiene un término independiente que se anula, es decir, el polinomio característico evaluado en lambda igual a 0 es igual a 0, entonces no existe tal omega distinto de 0 con f de omega igual a 0. Por tanto, el operador lineal f no es inyectivo, y por tanto f no es un isomorfismo. Y eso concluye la demostración. Vamos a ver ahora que no solo para las matrices triangulares, sino para cualquier matriz, si es diagonalizable, el determinante es el producto de sus autovalores. Demostrémoslo. Tomemos una matriz A diagonalizable. Eso quiere decir que existe una cierta p, n por n, tal que p-1 por una matriz diagonal con lambda sub i en cada elemento de la diagonal por p es igual a la matriz A con la que empezamos. Como el determinante del producto es el producto de los determinantes, podemos escribir que el determinante de A es el determinante de p-1, el determinante de esa matriz diagonal, veces el determinante de p. Pero el determinante de una matriz inversa es el inverso del determinante. Y como los determinantes son números, podemos conmutarlos y puedo cancelar el primero con el tercero. Así que solo queda el determinante de una matriz diagonal con los lambda sub i en los elementos de esa diagonal. Pero esos son los autovalores. Así que
El determinante de A es el producto lambda 1 por lambda 2 hasta lambda n. Esto nos permite relacionar el determinante de una matriz exponencial con la traza. Veamos, la traza sabíamos que también era invariante bajo cambio de base. Si A' es P-1 a P, la traza de A' es igual a la traza de A. Entonces, si la matriz es diagonalizable, la traza de A' es la traza de una matriz que tiene la forma lambda 1, lambda 2 hasta lambda n en la diagonal y todo lo demás ceros. Por tanto, es la suma de los lambda sub i. Así que la traza es la suma de los autovalores. Pero acabamos de establecer que el determinante de A es el producto de los autovalores. Por tanto, si tomo la exponencial de la traza de A, esto es, la exponencial de la suma de los autovalores, utilizando la propiedad básica de la exponencial, queda el producto de la exponencial de cada autovalor. Pero eso es lo mismo que un determinante de una matriz que tenga por autovalores la exponencial de cada uno de los autovalores de A, que es la exponencial de A. Entonces, comparando este término, determinante de elevado a, con el primero e elevado a la traza de A, tenemos una manera de calcular el determinante de una exponencial. Simplemente calculamos la traza de la matriz que estamos exponenciando y luego exponenciamos el número, que es mucho más sencillo que exponenciar la matriz. ¿En qué circunstancias os va a aparecer el determinante de una exponencial? Pues, por ejemplo, al calcular integrales gaussianas. De esto hablaremos en el último capítulo del curso, cuando estemos discutiendo formas cuadráticas, o al hacer cambios de variable en integrales múltiples. Cambios de variable que involucren exponenciales, claro.